Bienvenido a este video tutorial de la asignatura de química, en el cual estaremos analizando o balanceando ecuaciones químicas por medio del método redox, o sea, por medio del método reducción-oxidación. Este video está siendo elaborado para el curso de 10º grado del Colegio Corazón de Jesús. Espero que el video y los ejercicios en este analizado sean de mucha utilidad y que puedan, ¿verdad?, comprender un poco mejor cómo realizar los balanceos aplicando este método. Entonces, primero, es necesario comprender o analizar, o mejor dicho, recordar, ¿verdad? Hay que tener presente que una ecuación química es la representación de algo que sucede en la vida real. Esto significa que la relación entre las sustancias del reactivo que producen las sustancias que se encuentran en el producto es algo que está pasando en la vida real y que por lo tanto no podemos venir nosotros durante nuestro balanceo y cambiar los elementos que conforman esa sustancia. Ahora, toda reacción química sigue un principio, que es el principio de conservación de la materia. En una reacción química los átomos simplemente se reordenan. O sea, no hay un cambio de átomos, no es que estamos eliminando átomos y verdad, simple y sencillamente hay un reordenamiento de los átomos. Y es debido a que los átomos se reordenan que el peso en la parte de los reactivos debe ser igual al peso en el producto. Ahora, lo primero que nosotros debemos balancear al momento de aplicar el método redox es primeramente, ¿verdad?, lo que es la valencia de cada uno de estos elementos. Ahora, los procesos de oxidación y reducción están directamente relacionados con la transferencia de electrones. De ahí que cuando un átomo recibe electrones, este se reduce. Ya se reduce su valencia, está ganando carga negativa. Entonces, cuando un átomo recibe electrones, este se reduce. Y lo que acabamos de analizar, lo que se reduce es el número de oxidación, ya que será más negativo por estar ganando electrones. Muy bien. Necesario también tener en cuenta que cuando se pierden electrones, su estado de oxidación aumenta a un número más positivo. Bueno, primeramente vamos a estar analizando la reacción química o ecuación química que ustedes tienen acá. Deseo mencionar, ¿verdad?, previamente que el método de oxidación-reducción solo se puede aplicar cuando el estado de oxidación, tanto de los reactivos como de los productos, cambie. Si no hay un cambio en el estado de valencia, esto se podría realizar ya sea por el método del balanceo de ion-electrón, el balanceo algebraico o el balanceo por el tanteo. Habría que analizar en realidad cuáles son las condiciones que se nos están presentando. Pero el más aplicado o el más sencillo, por así decirlo, es el método del balanceo por tanteo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta? Si hay alguno de los elementos que forman parte de la ecuación que experimentan un cambio en su estado de valencia. Para ello, vamos a tener en cuenta estas 4 reglas. El oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación de -2. El hidrógeno siempre va a tener un estado de oxidación de +1. Cuando tenemos un elemento en estado puro, su número de oxidación es 0. Que se encuentre en estado puro es que se encuentre solo, o sea, que no forme parte de ninguna sustancia, sino que esté solo, como en este caso el cloro está en estado puro, está solo. Y también tenemos que tener en cuenta que en una misma sustancia, la suma de los estados de oxidación siempre tendrá un valor de 0. Dicho esto, entonces tendríamos nuestra reacción química. Recuerden que antes de la flechita tenemos lo que es el reactivo y posterior a ella tenemos lo que es el producto. Posterior a ella tendríamos lo que es el producto. ¿Qué es lo primero que vamos a anotar en nuestra reacción? Simple y sencillamente vamos a tomar en cuenta los estados de valencia.
En el caso del cloro, como se encuentra en estado puro, o sea, está solo, no forma parte de ninguna sustancia, el número de oxidación va a ser 0. El potasio, al pertenecer al grupo 1A, nosotros simple y sencillamente vamos a atribuir a él su estado de oxidación, tal y como aparece en la tabla periódica, que es +1. En el caso del oxígeno, siempre va a tener un estado de oxidación de -2 y el hidrógeno siempre va a tener un estado de oxidación de +1. Ahora, en este punto de acá, la cuarta regla ya se está aplicando. En una misma sustancia, la suma de los estados de oxidación siempre tendrá un valor de 0. Como podemos ver ahí, en el hidróxido de potasio, la sumatoria de las valencias de cada uno de los elementos de esta sustancia es igual a 0. 1 más 1 es 2, menos 2 nos da 0. Ahora iríamos a la parte del reactivo, del producto, perdón. Acá tendríamos potasio y tendríamos cloro. Ya sabemos que el número de oxidación o el estado de valencia del potasio es +1. Y como la sumatoria en una misma sustancia de los estados de valencia debe ser igual a 0, acá también nosotros ya podemos determinar que el cloro va a tener un estado de oxidación de -1. Y esto es completamente correcto, ya que si nosotros nos vamos a la tabla periódica, el cloro puede cambiar su estado. Puede cambiarlo entre valores de 1, de 3, de 5 y de 7. Entonces acá, ¿verdad? Ya la cuarta regla se cumplió. Potasio +1, cloro -1 nos va a dar igual a 0. Ahora, en la siguiente sustancia, tendríamos que el potasio tiene un estado de oxidación de +1. El cloro va a tener un estado de oxidación de +5. ¿Por qué razón? Sencillo. Recordemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. -2 al multiplicarlo por 3 nos dará un estado de valencia de -6. Ahora, 5 más 1 es 6, menos 6 es 0. ¿Por qué aquí nos da -6? Porque tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces, 3 átomos de oxígeno es igual a tener -2 estados de valencia en cada uno de esos átomos. Y como son 3, entonces multiplicamos 3 por 2, nos da -6. Y por esa razón el cloro toma ese estado de valencia. Y es completamente correcto, ya que si nos vamos, como les decía hace unos momentos, a nuestra tabla, vamos a poder observar que sí, este estado forma parte del cloro. Y acá pues simple, tenemos que el hidrógeno siempre vale 1, 1 por 2 nos da 2 positivos y el oxígeno siempre vale -2. Entonces 1 por 2 es 2, -2 es 0. Y así ya se cumplió la cuarta regla, ya tenemos en cuenta los estados de oxidación. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que ya tenemos nuestra ecuación con sus estados de valencia en cada elemento, identificar cuál es el elemento que experimentó cambio. Y en este caso podemos ver que el elemento que está experimentando cambio en sus estados de valencia es el cloro, ya que acá lo teníamos cloro 0, acá tenemos cloro -1 y aquí tenemos cloro +5. Entonces, una vez que ya identificamos cuál es el elemento que experimentó esos cambios en su estado de valencia, vamos a formar lo que se denominan semirreacciones o semiecuaciones. ¿Por qué se denominan así? Porque son procesos bastante cortos, sencillos. No tiene similitud a la reacción, ¿verdad?, principal, ya que acá solamente tomamos el elemento que experimentó cambio. Entonces acá tendríamos que en la parte del reactivo el cloro tenía un estado de valencia de 0 y en la parte del producto tiene un estado de valencia de -1. Entonces esta semireacción es para la reducción del cloro. Ganó electrones, ¿verdad? Pasó de 0 a un estado más negativo. Entonces este elemento en esta semireacción se está reduciendo.
y en la otra tendríamos que pasó de cloro 0 a cloro más 5. Entonces acá él cedió electrones, pasó a un estado más positivo y esto significa que se va a oxidar. Entonces en la primera semireacción se reduce y en la segunda se oxida. ¿Qué vamos a hacer una vez que nosotros ya tenemos nuestras semireacciones? Bueno, vamos a balancear la masa. Recuerden el método del balanceo por tanteo. Entonces acá nosotros vamos a balancear la masa. Recuerden que nosotros aplicamos el principio de conservación de la materia. El mismo peso que hay en el reactivo debe haber en el producto. La misma cantidad de elementos que hay en el reactivo tienen que haber en el producto. Entonces, en este caso, en la parte de la semireacción, donde analizamos la reducción del cloro, podemos observar que en el reactivo tenemos 2 átomos de cloro, mientras que en el producto solamente tenemos 1. Entonces nosotros vamos a agregar un coeficiente estequiométrico que nos permita tener la misma cantidad de cloro tanto en el reactivo como en el producto, y en este caso sería 2. Ahora en la semireacción de reducción tendríamos 2 átomos de cloro en el reactivo y 2 átomos de cloro en el producto. Y lo mismo hacemos en la semireacción de oxidación. Agregamos el coeficiente estequiométrico 2. Una vez que ya balanceamos la masa, vamos a tener que balancear la carga. Recuerden que la carga debe ser igual, principio de conservación de la carga. La carga debe ser igual tanto en el reactivo de la semireacción como en el producto de la semireacción, ya que los electrones que salen del reactivo deben de llegar al producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si analizamos en esta parte de acá, el cloro tenía un estado de valencia de 0 y acá tiene un estado de valencia de -1, pero ahora esta parte ya cambió porque inicialmente teníamos solo un átomo de cloro, ahora tenemos 2. Esto quiere decir que tendríamos un estado de valencia de -2, ya que 2 por -1 nos dará -2. Entonces, el estado de valencia del cloro en el producto de la semireacción ahora es de -2. Mientras que acá seguimos teniendo un estado de valencia de 0. 2 por 0 nos da 0 también. O sea, que independientemente que tengamos 2 átomos de cloro, la valencia es 0. ¿Qué vamos a hacer? Como el método de oxidación-reducción se basa en la transferencia de electrones, nosotros vamos a adicionarle a el cloro del reactivo electrones hasta que lleguemos a tener la misma carga en ambos lados de la ecuación. O sea que acá le vamos a sumar 2 electrones. Y en este punto podríamos llegar a un análisis y quizás pensar, bueno, ahora tendríamos 4 porque son 2 átomos de cloro y le sumamos 2 electrones a cada átomo, ahora se nos hacen 4. Pues no, porque acá se multiplica. 2 por 0 es 0, más 2 nos dará 2 electrones. Y tendríamos 2 electrones en el reactivo y 2 electrones en el producto. Y lo mismo vamos a hacer con respecto a la semireacción de reoxidación del cloro. Ahora, cuando balanceamos la carga se pueden hacer 2 cosas. La primera es llevar la carga o la valencia al mismo valor tanto en el reactivo como en el producto. Acá hicimos eso. Acá pasamos de tener una valencia 0 a tener la misma valencia que en el producto. Sumamos 2 electrones. O sea que llevamos la carga de 0 a 2 valencias. Y tenemos lo mismo en ambas partes. En la parte de la semireacción de la oxidación, también podemos hacer lo siguiente, que sería sumarle 10 electrones al producto para que el resultado de la sumatoria de esto sea igual a 0. Entonces, en ese punto, ¿qué fue lo que hicimos? Llevar nuestra semireacción
en el producto a 0. Acá llevamos la cantidad de valencia al mismo nivel, al mismo valor, y acá también, pero en un proceso invertido. O sea, en lugar de sumarle a esta valencia 10 electrones para tener la misma, simplemente se los restamos al producto. Analicemos. Acá tendríamos que el estado de valencia para el cloro molecular en la parte del reactivo de esta semireacción es 0, ya que 2 por 0 nos da 0. Independientemente de que tengamos 2 cloros, el estado de valencia sigue siendo el mismo, es 0. Y acá teníamos un estado de valencia del cloro de más 5. Ahora, este 5 era cuando el cloro solamente era un elemento de cloro. Al agregar el coeficiente estequiométrico 2, nosotros vamos a multiplicar 5 por 2 y nos dará un estado de valencia igual a 10. Entonces, para tener la misma cantidad de carga en ambos lados de la semireacción, a esto le vamos a sumar 10 electrones. Y tendríamos 10 menos 10 nos dará un valor igual a 0. Y de esta manera ya balanceamos la carga eléctrica. Balanceamos primero la masa, luego balanceamos la carga eléctrica. Hasta este punto es necesario reconsiderar los pasos que hemos seguido. Primero, tenemos que asignar los números de oxidación. Una vez que asignamos los números de oxidación, debemos identificar los elementos que sufrieron cambio en su estado de oxidación. ¿Ya? ¿Cuál era el valor que tenían en el reactivo? ¿Cuál es el valor del estado de oxidación que ahora tienen en el producto? Una vez realizado esto, tenemos que escribir nuestras semireacciones con el elemento que experimentó de esos cambios. Por lo general, la reducción y oxidación se da entre elementos diferentes. Ya, o sea, aquí teníamos en la reducción el cloro, perfectamente podría haber sido otro elemento en el que se oxidara. Sin embargo, pues acá tenemos el mismo elemento experimentando los dos cambios. Entonces, una vez que escribimos la semireacción, tenemos que balancear la masa. Para balancear la masa, nos apoyamos en esa semireacción en el balanceo por tanteo que aplicábamos anteriormente, en videos anteriores. Y luego vamos a balancear la carga eléctrica. Ahora, una vez que ya balanceamos la carga y que tenemos la misma cantidad de carga en ambos extremos de las semireacciones con respecto al reactivo, y también en ambos extremos de las dos semireacciones con respecto al producto, debemos determinar o balancear el número de electrones ganados y el número de electrones perdidos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Sencillo, porque en un proceso de oxidación, reducción o redox, el número de electrones que salen de la especie oxidada deben llegar a la especie que se va a reducir. Entonces, para esto nosotros vamos a multiplicar, y acá nos apoyamos de un procedimiento matemático que ustedes analicen en esa asignatura. O sea, podemos hacer una analogía. Acá lo podemos relacionar como cuando ustedes aplicaban o resolvían ecuaciones utilizando el método de reducción, sistemas de ecuaciones lineales 2x2 o 3x3 utilizando el método de reducción. ¿Recuerdan? Entonces, acá lo que vamos a hacer es invertir. A la semireacción, para lo que es la reducción, le sumamos 2 electrones. Y a esta semireacción le sumamos 10 electrones. Nosotros vamos a pasar a multiplicar este 2 a la semireacción de abajo y este 10 a la semireacción de arriba. Y ahora aplicamos, ¿verdad?, una simple propiedad distributiva. Este 10 va a afectar a ambos extremos de la semireacción y este 2 también. Y nos quedaría la semireacción de reducción de esta manera. 10 por 2 electrones nos dará 20 electrones. Acá tenemos como coeficiente estequiométrico número 1, se multiplica por el número que se encuentra antes del símbolo del elemento, no por el subíndice. 10 por 1 nos dará 10 cloro 2 y 10 por 2 nos dará 20 cloro a la menos 1. Ahora iríamos con la semireacción de oxidación. 2 por 1 nos dará 2 cloro 2, 2 por 2 nos dará 4 cloro 5 y 2 por 10 electrones nos dará 20 electrones. Y de esta manera ya vamos balanceando la carga neta, ¿verdad?, con la cantidad de carga o el número de electrones ganados y el número de electrones cedidos. Una vez que ya realizamos la multiplicación, vamos a sumar las dos semireacciones, ¿ya?
El método de reducción, si tenemos valores iguales, en este método, si tenemos valores iguales en diferentes extremos de la ecuación o en diferentes lados de la ecuación, vamos a restar. Por ejemplo, este 20 se va a restar con este 20 que tenemos acá y nos dará igual a 0, o sea que se simplifica. 20 menos 20 es 0, lo simplificamos. Y acá, como tenemos el mismo elemento con la misma cantidad de átomos, el mismo subíndice, si podemos sumar 10 cloro 2 más 2 cloro 2, nos dará 12 cloro 2. En este punto de acá tenemos 20 cloro a la menos 1 y tendríamos 4 cloro a la más 5. Entonces, como no es el mismo elemento, porque el estado de valencia cambia, es diferente, lo conservamos igual. 20 cloro con un estado de valencia menos 1 y 4 cloro con su estado de valencia más 5. Ahora lo que hacemos es tomar estos coeficientes estequiométricos, los valores numéricos, y ubicarlos en la ecuación principal justo delante de los elementos con los que estamos trabajando acá. Acá tendríamos 10 cloro 2, 12 cloro 2, perdón. Acá está el cloro 2, ubicamos el número 2. Acá tenemos potasio, oxígeno, hidrógeno, no hay cloro a la menos 1 ni cloro más 5, pero aquí tenemos potasio y cloro, y si observamos esta ecuación, es en este punto, en esta sustancia donde el cloro vale menos 1, o sea que el 20 va a ir acá, el 20 va a ir ahí, y luego buscamos dónde está el cloro más 5. El cloro más 5 se encuentra en esta sustancia de acá, entonces vamos a agregar el número 4, y aquí está, ¿ya vieron? Entonces ahora ya agregamos los coeficientes estequiométricos que obtuvimos al balancear. Primeramente la masa, luego de eso la carga eléctrica y luego la cantidad total de electrones que fueron ganados y cedidos en la semireacción durante el proceso de reducción y oxidación. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya agregamos esos coeficientes? Balancear por el método del tanteo. Es necesario tener en cuenta siempre, siempre presente, que nosotros estamos trabajando esta semireacción bajo un principio, que es el principio de conservación de la materia. La misma cantidad de elementos que hay en el reactivo debe ser la cantidad de elementos que hay en el producto, ¿ya? O sea que el peso del reactivo va a ser igual al peso del producto. Y para ello nosotros vamos a balancear ahora aplicando el tanteo solamente. Acá vamos a iniciar, podemos guiarnos primeramente con lo que son los materiales, los metales, luego los no metales, luego podemos balancear el hidrógeno y dejar de último siempre el oxígeno. Si al llegar al oxígeno este ya se encuentra balanceado, eso nos va a permitir comprobar que nuestro procedimiento es correcto, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con los metales. Primeramente el potasio. Acá tenemos en la parte del reactivo solamente un potasio. Y en el producto tenemos este 4 afectando a toda la sustancia, o sea que tendríamos 4 potasios más estos 20 que están acá, nos darán un total de 24 potasios. Entonces, en el producto tenemos 24 elementos de potasio, mientras que en el reactivo solo tenemos 1. Por tanto, vamos a agregar el coeficiente estequiométrico 24. Importante que tengan en cuenta que estos coeficientes no se pueden agregar en el centro de la sustancia, ni tampoco pueden alterar los subíndices. Recuerden que una reacción química es algo que está pasando en la vida real, y si ustedes cambian los subíndices, estarían cambiando la sustancia, y por lo tanto estarían haciendo algo que no existe, algo que no es correcto, algo que es mentira. Entonces, los coeficientes estequiométricos se agregan siempre al inicio de la sustancia y no se puede agregar ni al centro ni como subíndice de alguno de estos elementos. Acá tenemos 24 y ahora sí tendríamos el potasio balanceado, ya que tenemos 24 elementos de potasio en el reactivo que son igual a los 24 elementos de potasio o 24 moléculas de potasio en el producto. Y ya está balanceado. Ahora que ya no tenemos otro elemento, otro metal, vamos con el no metal, que en este caso sería el cloro. En el reactivo nosotros tenemos un coeficiente estequiométrico de 12 para 2 átomos de cloro. Entonces acá tendríamos 12 por 2, nos da un total de 24
moléculas de cloro en el reactivo. Vamos a ver si tenemos la misma cantidad en el producto. Acá tendríamos este 4 afectando a toda la sustancia. Este 4 afecta al potasio, afecta al cloro y a los 3 átomos de oxígeno. Entonces acá nosotros vamos a sumar 20 cloro más 4 cloro nos dará 24. Tendríamos 24 elementos de cloro, 24 moléculas de cloro en el producto, y acá tenemos 12 por 2, 24. Significa que tenemos la misma cantidad de moléculas de cloro en el reactivo que en el producto, y ya tendríamos el cloro balanceado. Ahora vamos a balancear con respecto al hidrógeno. Si nosotros analizamos, este 24 afecta a toda la sustancia. El 24 afecta al potasio, al oxígeno y al hidrógeno. O sea que acá en el reactivo tendríamos 24 moléculas de hidrógeno y en el producto solamente tenemos 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar el número 12. 12 por 2 nos dará 24 y tendríamos la misma cantidad de moléculas de hidrógeno tanto en el reactivo como en el producto. Muy bien, ahora solamente nos queda balancear el oxígeno. En el reactivo, la cantidad de moléculas de oxígeno es de 24. Vamos a contar cuánto tenemos en el producto. Acá dijimos que este 4 afecta a toda la sustancia, ya lo aplicamos al potasio, ya lo aplicamos al cloro, ahora vamos a tomarlo en cuenta para el oxígeno. Acá el 4 lo tenemos que multiplicar por este 3, ya que en esta sustancia las moléculas de oxígeno son 3. Entonces 4 por 3 nos dará igual a 12, y como este 12 también afecta al oxígeno, vamos a sumar 4 por 3 es 12 moléculas de oxígeno en esta sustancia más 12 moléculas de oxígeno en el agua, en esta sustancia, nos dará un total de 24, y tendríamos la misma cantidad de moléculas de oxígeno en el reactivo que en el producto, y así ya nuestra ecuación está balanceada. Ahí ya nuestra ecuación estaría balanceada. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Entonces tendríamos la siguiente semireacción, la siguiente ecuación química. Igual, seguimos la regla. Primero vamos a agregar lo que son los estados de valencia. Luego de eso vamos a balancear la masa. Vámonos con nuestros pasos. Entonces, balanceamos los estados, ¿verdad? Tomamos en cuenta, agregamos los estados de valencia. El potasio tiene un estado de valencia más 1. El oxígeno tiene un estado de valencia menos 2. Pero acá tenemos 4 moléculas de oxígeno. Entonces tendríamos 4 por menos 2 nos va a dar igual a menos 8. Recuerden que en una misma sustancia la suma de los estados de oxidación siempre tiene que tener un valor de 0. Entonces nosotros aquí nos podemos guiar para determinar cuál es el estado de valencia del manganeso. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica, nos daremos cuenta que el manganeso puede cambiar su estado de oxidación entre 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces, ¿cuál va a ser el estado de oxidación del manganeso en esta sustancia? Va a ser 7. ¿Por qué? Bueno, 4 por menos 2 nos dará menos 8, 7 más 1 es 8, y 8 menos 8 va a ser igual a 0. Y se cumple la cuarta regla o cuarta condición. La sumatoria de todos los estados de oxidación en una misma sustancia debe ser igual a 0. El hidrógeno siempre tiene un estado de valencia de más 1, y por tanto el cloro en esta sustancia tendrá un estado de valencia de menos 1. 1 más 1, 1 menos 1 es 0. El cloro 2, como se encuentra en un estado puro, se encuentra solo, su estado de valencia es 0. Y acá tendríamos manganeso y tendríamos cloro. Como tenemos 2 átomos de cloro, 2 elementos de cloro, o 2 moléculas de cloro, depende de cómo lo llamen ustedes, o lo quieran llamar en realidad. Entonces, acá tendríamos 2 moléculas de cloro y una molécula de manganeso. Si trabajamos con el estado de oxidación de menos 1, tendríamos que agregar al manganeso un estado de valencia, un estado de oxidación de más 2. Entonces tendríamos el manganeso con una valencia de más 2 y el cloro con una valencia de menos 1. 2 por menos 1 nos dará menos 2, y 2 menos 2 es igual a 0.
Ahora tendríamos que el potasio, su estado de valencia siempre es +1, y el cloro va a tomar el estado de valencia de -1. 1 menos 1 es 0, el hidrógeno que siempre vale +1 y el oxígeno que siempre vale -2. Acá tenemos 2 por 1, que es 2 menos 2, 0. Una vez que agregamos los estados de valencia, tenemos que determinar cuáles son los elementos o cuál es el elemento que está experimentando cambio en su estado de valencia. En este caso tenemos un cambio con respecto al manganeso, ya que en el reactivo tenía un estado de valencia de +7 y en el producto tiene un estado de valencia de +2. Y también tenemos un cambio con respecto al cloro, ya que acá tenía un valor de -1 y aquí tiene un valor de 0. Aquí tiene el mismo valor, entonces en este caso no cambió. En estas dos sustancias no cambia, pero acá sí. Ahora, una vez que ya identificamos cuáles son los elementos que experimentaron cambio, vamos a crear o a escribir nuestras semireacciones. Tendríamos la primera semireacción, que es para el elemento que se reduce, y la segunda semireacción, que es para el elemento que se oxida. Acá el manganeso pasó a estar en un estado menos positivo. Miraron, acá tenemos +7, aquí tenemos -2, o sea que pasó a estar en un estado menos positivo y esto significa que ganó electrones, por lo tanto se estaría reduciendo. El cloro, en cambio, pasó a estar pasó a un estado o cambió de un estado negativo a un estado neutro. Esto significa que se dio electrones y por lo tanto se estaría oxidando. Una vez que ya copiamos nuestras semireacciones, vamos al siguiente paso, que sería balancear la masa. Como con respecto al manganeso, tenemos la misma cantidad de moléculas tanto en el reactivo como en el producto, ya lo vamos a dejar así, ya está balanceado. Pero con respecto al cloro teníamos dos moléculas de cloro en el producto que tienen que también encontrarse en la parte del reactivo. Entonces agregamos el coeficiente estequiométrico 2. Una vez balanceada la masa, vamos a balancear la carga. ¿Cuántos electrones tuvo que recibir el manganeso en la parte del reactivo para que en el producto tuviera una cantidad de 2 positivos? Simple, tuvo que recibir 5, ya que 7 menos 5 nos dará igual a 2 positivos. Recuerden que acá los electrones, se está sumando el 5 electrones, pero los electrones tienen carga negativa, o sea que sería en realidad menos 5 electrones lo que le sumamos al manganeso. Y por esa razón restamos 7 menos 5, nos dará +2. Con respecto al cloro, acá tendríamos en la parte del reactivo una carga de -2, ya que 2 por -1 nos dará -2. Para que el cloro en la parte del producto tenga la misma valencia, vamos a sumarle 2 electrones. Recuerden, acá no vamos a tener... puede surgir la pregunta, bueno, si aquí tenemos 2 moléculas de cloro, al sumarle 2 electrones, multiplicaríamos 2 por 2 y nos dará 4, y no es lo mismo. Pues en realidad sí da lo mismo, porque vamos a multiplicar 2 por 0, nos dará 0, más 2 electrones nos dará 2, y tendríamos la misma cantidad de carga, o la misma cantidad de carga o valencia, tanto en el reactivo como en el producto. Entonces, recapitulemos. 7 menos 5 da 2 y 0 más 2 da los 2 electrones que tenemos acá. Acá es 2 por -1 nos da -2 y acá nos da también -2 electrones. Tenemos la misma cantidad de carga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a balancear la cantidad total de electrones ganados y perdidos. Quien recibe electrones, quien se da electrones, hay que balancearlo. Y para ello vamos a pasar a multiplicar este 2 que agregamos al momento de balancear la carga eléctrica, lo vamos a agregar acá arriba multiplicando la primera semireacción. Y el 5 que le agregamos a la primera semireacción al balancear la carga eléctrica,
lo vamos a pasar a multiplicar a la segunda semireacción. Este 2 afecta a toda la reacción y este 5 afecta a toda la semireacción. Entonces, una vez que aplicamos la propiedad distributiva para multiplicar los coeficientes estequiométricos, no subíndices, sino coeficientes, el número que está antes del elemento, entonces nos queda de la siguiente manera: 2 por 5 nos da 10 electrones, 2, acá se encuentra la unidad, 2 por 1 nos dará 2, y 2 por 1 nos dará 2, 5 por 2 nos dará 10, 5 por 1 nos dará 5, y 5 por 2 nos dará 10. Ahora vamos a sumar ambas semireacciones. Es importante que recuerden que cuando tenemos el mismo valor en dos semireacciones ubicados en lados diferentes de la ecuación, vamos a restar. O sea que acá los 10 electrones se eliminan y nos quedaría este resultado: 2 manganeso más 10 cloro, y acá tendríamos 2 manganeso más 5 cloro 2. Ahora, una vez que nosotros ya realizamos la adición de nuestras semireacciones, vamos a guiarnos o a ubicarnos en nuestra ecuación principal y vamos a pasar estos coeficientes numéricos, estos coeficientes estequiométricos, a los lugares o a las sustancias donde tengamos estos elementos. Recuerden que acá estamos trabajando con el manganeso en un estado de valencia de +7, o sea que el 2 va a ir donde tengamos el manganeso con un estado de valencia de +7, que en este caso sería en la primera sustancia. Ubicamos el 2. Con respecto al cloro 2, bueno, acá tenemos cloro 2, estado de valencia, coeficiente estequiométrico 5, lo ubicamos. Ubicamos el 2 acá correspondiente al manganeso, que es el que está de primero, y luego vamos a ubicar y luego vamos a balancear. Acá ya ubicamos los coeficientes estequiométricos. Ahora, acá el cloro estaba con un estado de valencia de -1, pero este cloro, obviamente, ¿verdad? Este cloro está en un estado neutro, o sea, está en un estado puro. Si nosotros nos guiamos en nuestra ecuación principal, no tenemos ningún cloro en un estado puro sin subíndice, sino que solamente este. Por tanto, este no lo vamos a agregar. Este no se agrega. Ahora, una vez que ya agregamos los coeficientes estequiométricos que sí se acoplan, por así decirlo, a nuestra ecuación, vamos a balancear, y para ello nos vamos a guiar del balanceo por tanteo. Y podemos iniciar con los metales, que en este caso serían el potasio, el manganeso, luego los no metales, que sería el cloro, luego el hidrógeno, y por último siempre va a quedar el oxígeno. Entonces, si estamos balanceando con respecto al potasio, vamos a guiarnos y vamos a identificar que en la parte del reactivo tenemos 2 moléculas de potasio, mientras que en el producto solamente tenemos 1. Entonces, a esta sustancia vamos a agregarle el coeficiente estequiométrico número 2. Y ahora tendríamos 2 potasio en el reactivo y 2 potasio en el producto. Ahora seguiría el manganeso. Este 2 afecta a toda la sustancia, o sea que en el reactivo tenemos 2 moléculas de manganeso. Y en el producto vamos a buscar dónde se encuentra, y acá podemos identificar que también tenemos 2 moléculas de manganeso. O sea que el manganeso ya está balanceado. Ahora iría el hidrógeno. Vamos primero, ¿verdad?, al reactivo. En el reactivo tendríamos una molécula de hidrógeno y en el producto tendríamos 2. Acá tenemos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a perdón. En esta parte de acá ya balanceamos los metales, ahora irían los no metales, o sea que iría el cloro en realidad, no el hidrógeno. Entonces, vamos a balancear con respecto al cloro, al no metal. Y en el reactivo igual es válido, tenemos solamente una molécula de cloro, pero en el producto tenemos que identificar cuál es el total de moléculas de cloro que hay. Acá tenemos 5 por 2 es 10, 2 por 2 es 4,
y acá solamente hay una molécula de cloro, o sea 2 por 1 es 2. Entonces en total tendríamos 5 por 2, 10, 2 por 2 es 4, más 10 da 14, más 2 nos da 16. En el producto tenemos 16 moléculas de cloro, mientras que en el reactivo solamente tenemos una. Por tanto, tenemos que agregar el coeficiente estequiométrico número 16. Y de esa manera tendríamos la misma cantidad de cloro en el reactivo y en el producto. Ahora, tenemos que balancear el hidrógeno. Ahora sí vamos a balancear el hidrógeno. Y en el reactivo tendríamos 16 moléculas de hidrógeno, mientras que en el producto tenemos solo 2. Por tanto, vamos a agregar un 8, ya que 8 por 2 es 16, y 16 nos permite identificar que tenemos la misma cantidad de moléculas de hidrógeno. Ahora nos tocaría el oxígeno. Recuerden que cuando llegamos al oxígeno, si este se encuentra balanceado por los coeficientes estequiométricos que se agregaron a los otros elementos en la reacción, podemos identificar o determinar que nuestro procedimiento es correcto. Vamos a comprobarlo. En el reactivo, este 2 afecta a las 4 moléculas de oxígeno. O sea que sería 4 por 2 es 8. En el reactivo tenemos 8 moléculas de oxígeno. Nos vamos al producto que está en la parte final. Acá solo tenemos una molécula de oxígeno. 1 por 8 nos da 8. O sea que tendríamos la misma cantidad de elementos tanto en el reactivo como en el producto. Y de esta manera el principio de conservación de la materia se está aplicando. Bueno, estimados alumnos, espero que este video sea de mucha utilidad. Eso sería, acabamos de analizar la aplicación del método redox, el balanceo por el método redox, que es el balanceo por el método de oxidación-reducción a reacciones químicas. Pasen un excelente día, recuerden suscribirse. Adiós.